Bueno, yo quisiera empezar algo que ha planteado Dori, que tiene relación, evidentemente, y que luego terminaré por concretar, ¿no? Me parece que hay un elemento central. Ayer también teníamos unas jornadas sobre la Carta Social Europea, que también es un mecanismo importante también para el desarrollo normativo y jurídico de los derechos sociales, etcétera. Y ayer, curiosamente, concluíamos con lo mismo que decía Adoración, ¿no?, ahora en su intervención. La poca importancia que le damos verdaderamente a los derechos sociales y a los mecanismos vinculantes de estos derechos sociales. Y concluíamos exactamente en el mismo punto. Es que los derechos sociales también son derechos humanos. Y empezamos a tener esa concepción de que los derechos sociales son también derechos humanos, o realmente, si hacemos una separación en dos niveles, jerarquizamos los derechos, realmente tenemos un conflicto que será irresoluble de cara al futuro y de cara al marco de las futuras relaciones que tengamos que tener. Por tanto, tienen que tener el mismo valor y tenemos que partir de esa situación de idéntico valor. Yo quiero hacer mucho énfasis en esto porque no estamos hablando de categorías distintas y, por tanto, este elemento, esto que no me gustaría, no sé si es la conclusión, pero si se pudiera aportar, evidentemente como una conclusión, sería un elemento central. Bien. Por supuesto, nosotros lo que hemos estado trabajando, hemos hecho varias opiniones. Fundamentalmente, yo lo voy a hablar desde la perspectiva de empleo, de la Comisión de Empleo. Nosotros en la Comisión de Empleo hemos hecho dos opiniones relativas precisamente a la situación que se plantea, ¿no?, que es sobre la iniciativa emblemática de la Unión Europea en el sector de la confección. Y posiblemente pues me centre mucho ahí. Pero precisamente uno de los elementos que poníamos en énfasis en estas iniciativas es que efectivamente al igual que en muchos otros aspectos de la Unión Europea, establecemos mecanismos vinculantes o, evidentemente, solamente estaremos haciendo una carta de recomendaciones que se cumplirá con carácter voluntario o no por parte de los diferentes países, ya sean Estados miembros de la Unión o terceros países allá donde se apliquen. Y, por tanto, que haya una obligatoriedad, que los elementos, los mecanismos, las actuaciones que se adopten sean de carácter jurídicamente vinculantes, para nosotros es un elemento central. Como sabemos que Lola en su trabajo va en esta dirección, no creo que tengamos grandes diferencias a la hora de poder posicionarnos de forma conjunta en el informe. Dice por ahí que, ¿cómo es?, que el demonio está en los matices o los detalles, exactamente. Entonces, bueno, pues tendremos que ajustar bien los detalles, pero estoy segura, hemos trabajado en otras ocasiones de forma conjunta, muy intensamente, además en todo lo que compete a los tratados comerciales, especialmente de segunda generación, y yo creo que será fácil que podamos establecer un marco de acuerdo en esta dirección. Quiero finalizar, porque no quiero extenderme mucho, no sé cómo vamos de tiempo, pero quizás hasta la una. Bueno, quizás con dos cositas, ¿no? Me parece, porque se han apuntado, me parece que es muy importante que trabajemos en iniciativas multilaterales. Hay dos iniciativas multilaterales que nosotros hemos recogido, que están, una que depende de la OIT, que es Mejores Trabajos, que es la Better Work, que tiene un componente que pensamos que puede ser especialmente significativo, ¿no? En este programa de Mejores Trabajos, que es de la OIT, como digo, combina un enfoque tripartito con la evaluación de cumplimiento en las fábricas, etcétera, con la creación de un diálogo entre los trabajadores y la patronal, tanto a nivel nacional. Y también hay una segunda iniciativa, que es la iniciativa ACORD, que está precisamente creada en Bangladesh y que esta, además, es jurídicamente vinculante y, por tanto, puede ser una muestra importante de cómo tiene que actuar. Para nosotros, un elemento central es la participación en el diálogo de los actores que intervienen en todos los procesos de diálogo. Y, por tanto, esta iniciativa ACORD incluye a los sindicatos y prevé inspecciones de las fábricas, pero también
también las actividades de rehabilitación, los usos de fondos, etcétera, y por tanto iniciativas de este carácter multilateral nos parece que son especialmente significativas y que deberíamos avanzar en ellos. Y luego, por supuesto, hay que abordar todo el tema de las auditorías, que es un tema central, pero yo me gustaría poner mucho énfasis en las auditorías sociales, que son un elemento el que debemos impulsar y que es un elemento significativo, con un criterio fundamental, y es unificar esas auditorías sociales. No puede ser que en estas auditorías cada cual la interprete o establezca unos criterios que considere oportunos, sino que efectivamente tiene que haber una unificación de criterios y un acuerdo de carácter general perdonadme, precisamente para estas auditorías. Y, por supuesto, tiene que llegar a las subcontratas y tiene que llegar a toda la cadena y tiene que pedirse una responsabilidad en toda la cadena de suministro. Y luego también debería ser, y ya de verdad que sí, que con esto finalizo, debería ser obligatorio y jurídicamente obligatorio que la diligencia debida estuviera directamente relacionada con los derechos humanos y, por tanto, ahí también se efectuará esta situación de que fuera jurídicamente obligatoria la diligencia debida y su vinculación con los derechos humanos. Si os parece, lo dejo ahí. No sé si hay tiempo. Si hay tiempo, hago un comentario ultimísimo. Vale, y es que, bueno, pues recientemente, que yo creo que es también un espacio que tenemos que explorar y que tenemos que trabajar, recientemente hemos visto, con el caso en concreto de Bangladesh, que ha habido hace poco una huelga no violenta solicitando salario digno, dignidad en el trabajo, bajo un acuerdo que ya se hizo previamente. Esta huelga se hizo en diciembre del 2016. El Gobierno ha lanzado un ataque brutal contra sindicalistas y organizaciones que operan en el sector de la confección. Y en este sentido yo creo que debemos impulsar que se abran investigaciones, que se comprometan a las investigaciones y que además conozcamos las evaluaciones, las conclusiones de estas investigaciones, que se esfuercen, que se promuevan y que la Unión Europea, que tiene competencias en la materia, se implique y realmente trabaje en ello. Tiene competencias a través del sistema de preferencias generalizadas y, por tanto, que se comprometa a hacer el trabajo sobre la evaluación de violaciones graves y sistemáticas de los derechos fundamentales de los trabajadores en Bangladesh, que lo tiene recogido. Precisamente en la opinión de empleo en la que habíamos trabajado, que os comentaba con anterioridad, planteamos esta situación, ¿no? Que los objetivos, que tenía que ser, que el trabajo, la normativa tenía que ser vinculante, que tenía que estar vinculado y relacionado, por supuesto, con los convenios de la OIT, ratificación de los mismos y lo que establecen los mismos, por supuesto, con la negociación colectiva, con el derecho a la huelga. Bien, cuando votamos estos elementos, estas enmiendas, estas consideraciones que incluimos en la opinión de empleo, el Partido Popular Europeo nos lo tumbó. Entonces, bueno, quiero decir que no han pasado y no han formado parte del proyecto que teníamos de la opinión y marcan un camino que muy lamentablemente es posible que nos encontremos en el trabajo que pueda plantear Lola, ¿no? Y es que la posición, evidentemente, que tienen aquí los grupos, por ejemplo, el Partido Popular Europeo, no va en la dirección de lo que estamos comentando o de la dirección de lo que estamos hablando. Me parece que es como, bueno, comentarlo, porque evidentemente los que estamos aquí sí podemos estar de acuerdo en la relación del vinculante, el refuerzo en la negociación colectiva, etcétera. Pero realmente podemos tener una duda que la posición mayoritaria del Parlamento vaya en esta dirección. En otra materia, que ya un poco lo que estábamos hablando, en un mundo como en el que estamos, evidentemente tenemos que tener la acción internacional, tiene que tener un componente, ¿no? El problema es que las empresas, especialmente las empresas transnacionales, lamentablemente no están sujetas o no se sujetan ellas, por decirlo de otra manera, a las normas o los mecanismos de carácter internacional o la jurisprudencia o los derechos, el derecho internacional o los convenios y las convenciones internacionales. Hay un elemento que a mí me parece que es importante o significativo, que sería, no sé si un primer paso, pero algo a tener en cuenta, que es exigirle a las empresas el cumplimiento estricto de la responsabilidad social empresarial. Yo no soy una enamorada de la responsabilidad social empresarial, vaya de antemano que lo
lo digo. Y creo que además tenemos demostraciones de que no ha funcionado por parte de las multinacionales en muchos países, porque hay una confusión sobre esta responsabilidad social empresarial, ¿no? Y cómo se aplica. Muchas empresas consideran que cumplir el convenio colectivo ya es responsabilidad social empresarial, y eso evidentemente no lo es, ¿no? Entonces, a lo mejor se debería hacer también, lo hemos apuntado en alguna dirección, hacer un trabajo en ese sentido que no se está haciendo. Yo creo que Europa efectivamente es un mundo, una cúpula de derechos, que creo que el trabajo que se está haciendo es invertido. No es que la situación internacional mejore o asimile o se equipare a los derechos que podemos tener Europa, sino que como Europa no encuentra su espacio en la globalización, realmente lo que está haciendo es la demolición precisamente de los derechos sociales, laborales, y así lo estamos viendo en muchos países donde lo único que se ha hecho es una rebaja a través de las reformas laborales precisamente de los derechos y de las garantías de los trabajadores y las trabajadoras en el marco de la Unión Europea. Por tanto, o invertimos el proceso o evidentemente Europa dejará de ser lamentablemente una isla. A mí me gustaría que no fuera una isla y al final lo será por minusvaloración y no al contrario por superación en el resto de los estados, en el resto del mundo, de una situación de protección de los derechos, de protección y de garantía de los derechos.